es fundamental la labor que realiza la Asociación Argentina de PVC. Brega por el crecimiento del sector y en defensa de grandes, medianas y pequeñas empresas del rubro. El objetivo de la institución está orientado a difundir las innovaciones que contribuyen a la mejora en la calidad de vida. Nos encontramos en la Asociación Argentina de PVC. Vamos a hablar con su director ejecutivo, el ingeniero Carlos Imposti. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Igualmente. Estamos en una asociación que ha crecido junto con el producto que es el plástico, ¿no es cierto? Que hoy tiene inserción absolutamente en todo. Sí, realmente el PVC, y muchas veces desconocido por el público, lo encontramos en casi todos los productos cotidianos, Sí. Desde tarjetas de crédito, las bolsas de sangre, los tubos que nos traen el agua potable, zapatillas, pelotas de fútbol, telas vinílicas. ¿Que ha tomado el lugar de muchos otros productos que se usaban en otro momento, Carlos? Sí, no solamente el PVC, ¿no es cierto? Todos los plásticos han reemplazado productos tradicionales. El caso típico es el automotor, ¿no es cierto? El auto tenía antes cantidad de elementos de acero, pesados, aluminio, etcétera, se fueron alivianando con plásticos en distintas partes para lograr que el auto tenga otros rendimientos. Ese es un ejemplo. La asociación crece en la medida que el producto, ¿no es cierto?, va teniendo esta inserción en el mercado. La asociación nació en Argentina, en el año 1996. En el mundo hay unas 15 asociaciones del PVC y en general la política de generar estas asociaciones fue para promover, difundir y a la vez defender al producto de posibles ataques no fundados en su utilización. En Argentina, como yo te dije, nació en 1996, fue la primera de América Latina, luego aparecieron en Brasil, Colombia y México. Carlos, vamos a hablar específicamente de esta asociación, vamos a hablar de la gestión de ustedes. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión que tiene? Bueno, como yo te expliqué, la misión básicamente es promoción y difusión del producto. Sí. Y la defensa, ¿no? Claro, la defensa fue originariamente lo más importante. En la década del 70-80 aparecieron grupos ecologistas muy potentes que atacaban indiscriminadamente, algunas veces con razón y otras veces sin razón, determinados productos. Uno de esos productos fue el cloro, y como el PVC tiene en su iniciación, en su materia prima, al cloro, fue indirectamente atacado. Entonces hubo que salir en Europa, básicamente, a defender esa situación. Con el tiempo esa situación fue revertida, la gente entendió que el PVC es completamente inerte y además es beneficioso y útil para las personas, con lo cual pasó a transformarse estas asociaciones en defensa y promoción de los productos para el conocimiento de la gente común. Claro, porque en definitiva es un producto noble. Sí, es un producto útil, sí, básicamente, y esa eficiencia, esa utilidad le da que tome, como habíamos dicho antes, lugar de otros productos que, si bien en su momento... A ver, yo te hago un ejemplo. Sí. En la vivienda antiguamente se usaba el plomo para los desagües. Todos sabemos que el plomo es no tóxico, es veneno puro, que posiblemente, como uno piensa que está en el desagüe, no afecta, pero a toda la pared, a la tierra que está alrededor del plomo, al operario que fabrica el plomo, le produce una enfermedad por la toxicidad. Esto fue reemplazado ya hace más de 30 años, que está siendo reemplazado por PVC y otros plásticos. Sí. Bien, ahí... Que hoy hablamos de cañerías de PVC. Claro, por supuesto. ¿No? ¿Cuál es la promoción que se hace a partir de la asociación? Porque acá necesitamos como reeducarnos, necesitamos hablar de reciclado, de imponer mucho más de lo que está impuesto todavía al producto. Bueno, ahí hay varias etapas.
hay etapas de reforzar el conocimiento en las personas. Vamos a decir, en la población en general nota que hay plásticos y metales, vamos a decir, para dividir, y maderas, o sea, materiales en términos generales. Y de repente en esos plásticos hay que darle nombre y apellido a cada uno, porque cada uno tiene sus características, sus beneficios y sus aplicaciones. Entonces, la forma de promocionar eso es, primero, informar. Ojo, este se llama PVC, este se llama polietileno, este se llama policarbonato, este tiene estas características, este tiene... Esa es la primera etapa, informar. Ajá. Y después, además de informar, mi nombre y apellido, presentarlo en sociedad, es decirle, bueno, esta es la aplicación que yo puedo reemplazar, en esto yo puedo ser beneficioso para el uso. Un detalle, las bolsas de sangre siempre fueron de vidrio. Ajá. En la antigüedad, estamos hablando de antigüedad, 40, 45 años atrás, eran de vidrio. El vidrio es impermeable a los gases, es decir, yo pongo sangre en un envase de vidrio y no tiene posibilidad de intercambiar ningún tipo de oxígeno ni nada. Entonces la sangre duraba una semana, 8 días, 7 días, aún en el refrigerador. Aparece el PVC y resulta que, como dentro de los componentes que se le agregan al PVC, hay un producto que hace que la sangre dure más. O sea que otro beneficio que aparece más allá del producto en sí mismo. Y qué importante en esta área, cuando a veces se piden tantos dadores y tan poco tiempo de uso tiene esto. Y vos imaginate, ¿no? Lo que dura, la duración, claro, es casi lo más importante, sí, que dure en buenas condiciones para que la persona pueda recibir esa sangre. Tal cual, tal cual. Hoy está insertado absolutamente en todo y muchos de estos productos provienen del reciclado. Sí. El tema, básicamente, el reciclado es la durabilidad que tenga o la vida útil, sí, que tenga ese producto. Ajá. En el caso del PVC, como es un producto de gran resistencia, su vida útil es larga y las aplicaciones son básicamente en la construcción. Uh-huh. Te diría, más del 50% del PVC va orientado a la construcción, con lo cual su vida útil traspasa los 20, 30, 40, sí, 50 años. El cable eléctrico, que es el que dura menos, son 25, 20 años de vida útil. Entonces, cuando uno habla de reciclabilidad, el problema es que una botella, por ejemplo, me dura un día, sí, y después la tiro. Uh-huh. En cambio, un cable me dura 25 años. Entonces, si bien es cierto que el tema de la reciclabilidad en el PVC es un tema importante, es mucho más importante para otros plásticos. Por ejemplo, en el caso específico del PVC, los film de la carne, sí, el film de la verdura es de PVC. Ese tiene una vida útil corta. Claro. Entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos a ver qué hacemos con esa reciclabilidad. El resto de lo reciclable en el PVC es lo que se llama merma industrial de producción. Esa merma industrial de producción es productos que no salieron bien, sí, se vuelven a, ajá, moler, se vuelven a meter en el proceso, sí, y se vuelve a utilizar. Uh-huh. Con lo cual ahí está el 80% de la reciclabilidad del PVC. Sí. El 20% restante, como yo te decía, pasa básicamente por el tiempo y el ciclo, sí, de vida que tiene el producto. En lo que es envases es inmediato. Es inmediato, claro. Y en nosotros es muy pequeño ese volumen. En los otros de ciclo de vida larga tenemos 40 o 50 años para pensar. Seguro. ¿Se puede armar un proyecto con respecto a estos productos, sí, de tanta durabilidad? Sí, se puede armar un proyecto y de hecho, como yo te decía, lo que es merma industrial es automático, es inmediato, claro, se vuelve a meter en la, sí, producción. Lo que salió feito, que no tuvo o sea, que no está dentro de una posibilidad de reciclarlo, se utiliza para otros productos. Por ejemplo, las alfombras de los autos, sí, no son más de goma, hay de goma, pero muchas son de PVC. Eso se puede producir con esta material disponible que, claro, no se puede reutilizar en, sí, productos de óptima calidad. Claro. Y el resto sí se está evaluando, pero siempre el tema reciclable es sobre volumen. Si yo tengo mucha cantidad, entonces tengo posibilidad de utilizarlo en otro producto. Claro, si yo tengo poca cantidad, es, sí, más difícil, ¿no? Claro.
Carlos, los proyectos de la asociación. Bien, nosotros estamos básicamente abocados al tema de calidad del producto. La apuesta fuerte es sobre la normalización. Trabajamos muy involucrados con el Instituto IRAM de normalización para que la mayor cantidad de productos de PVC cumplan con la mayor cantidad posible de normas, para evitar que el producto, por ser un producto de uso cotidiano, no sea de baja calidad. Claro. Esta última década donde se buscó que los productos sean más nacionales que importados, benefició muchísimo a la industria del PVC, y básicamente porque el origen del PVC en Argentina fue bastante pionero en el mundo. Ya en la década del 60 había se producía PVC en Argentina, casi junto con Estados Unidos, o sea, una cosa increíble. Y eso hace que vos tengas la materia prima en Argentina, productores en Argentina. Entonces, en este último tiempo se está buscando reemplazar, con todo lo que implica reemplazar importaciones, pero se está buscando reemplazar porque realmente toda la cadena está en Argentina, está armada con mucha experiencia, establecida, claro. Son más de 50 años. Entonces, es interesante que todo esto sirvió para reiniciar la rueda industrial, por lo menos en el sector del PVC. Claro. Una persona tuvo la visión de producir de hacer esta fábrica de materia prima, de esta petroquímica en Argentina, con mucho esfuerzo, que fue la empresa Indupa en su momento, que, como yo te comenté, fue muy pionera. Latinoamérica, seguro. Y ahí, junto con Estados Unidos. Entonces, tener la fabricación nacional de un producto tan tecnológicamente avanzado en su momento y hoy ya consolidado, fue realmente un pionero, un visionario y un arriesgado. Y la verdad que esto estuvo bueno para la industria nacional. Claro. ¿Qué es lo que faltaría para que este producto aún tenga más inserción y crezca, ¿no? Bueno, en realidad es un producto muy consolidado el PVC. Entonces, en todas las aplicaciones que tiene ya está consolidado. En Argentina, incluso un fabricante nacional tomó también riesgo y empezó a fabricar las ventanas de PVC, que en Europa están súper extendidas, pero en Argentina estaban un poco relegadas. Y es un producto de altísima gama, altísima calidad y altísima prestación. Eso implica mucha inversión, mucho riesgo. Ahí hubo también ayuda por parte de Solvay para que ese proyecto funcionara, y realmente, eso hizo crecer el sector. Lo que está creciendo muchísimo en Europa es el tema de las membranas, el techado de estadios, un tema muy interesante que surgió, por eso un poquito extenso, pero vale la pena. En las Olimpiadas de Sydney hubo organizaciones que intentaron o trataron de ver si podía eliminarse el PVC en el uso de todos estos estadios. Y en Sydney no se utilizaron. ¿Qué se utilizó a cambio? Se utilizaron otros materiales. Cuando surgen las Olimpiadas en Londres, el CEO de las Olimpiadas le traen el proyecto con PVC y sin PVC. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? Eran como 100 y pico de millones de libras, o de millones de libras, algo así. Y el tipo dice, ¿quién lo paga? Y ustedes le dijeron. Entonces dijo, no, vamos a hacer una cosa, hacemos el proyecto con PVC porque es viable. A partir de ese momento, ¿qué surgió? Bueno, tenemos que mantener algún cambio. Y bueno, el cambio fue que los grandes estadios que se hicieron para las Olimpiadas de Londres eran desproporcionados para el uso doméstico que se le iba a dar. Entonces, por ejemplo, hicieron una pileta que era una bota así, con un techado de PVC, pero con plateas y tribunas enormes con techado. Esas se desarmaban, el techado de esas tribunas se desarma y se mandó a Río, porque entonces va a servir
para las Olimpiadas del año que viene de Río. Es decir que... Encima tiene esta posibilidad. Por eso es interesante, Claro. No todo crítica es mala, sino que hay que tomarla como una oportunidad, y fue una oportunidad para no tener que, primero, no utilizar esos estadios más porque eran enormes, Claro. poder hacerlos provisorios para ese evento, Que sean pero transportables. además esa lona de PVC se reutiliza y se va a seguir reutilizando hasta que no dé más el material. Claro. Digo, te cuento ese detalle, sí. es una anécdota, pero que muestra que el material es súper versátil y súper reutilizable. Carlos, ¿el Estadio Único de la Ciudad de La Plata ¿Tiene PVC? Tiene techado, tiene PVC mezclado con otras fibras que lo hacen bastante más resistente a las tormentas o lo que fuere. Pero por ejemplo, el estadio que figura ahí, que es del Mundial de 2006, de Alemania, estaba todo construido con PVC, que la ventaja era que se podía transformar los colores, porque era para dos equipos de fútbol distintos. ¿Podemos hablar de un producto del presente y futuro? Sí, es ese. Para mí el techado va a ser el techado y la membrana, otro producto interesantísimo, por ejemplo, son aplicaciones puntuales, ¿no? Pero por ejemplo, las piletas de natación se pintan, ¿no? Y hay que pintarlas todos los años. Sí. Bueno, en España desarrollaron una membrana que uno pone la membrana, la suelda, dura 4 o 5 años, levanta la membrana, pone otra, entonces no tiene que estar pintando y le puede poner. Claro, porque todos los años estas piletas, ¿no?, se tienen que estar pintando para poder mantenerlas. Para el mantenimiento, y después tienen filtraciones, fisuras. Claro. Bueno, le pones esta membrana, soldadita, no tiene una filtración. Y encima la textura, ¿no?, al y piso. le pones el dibujo que quieras, le pones pescadito, le puedes poner los colores que quieras, ya te da una nueva dimensión a lo que es el problema que tenían las piletas. Digo, es una puntualidad, pero todo esto te va mostrando de las distintas cuestiones que uno va solucionando, pero además va agregando, ¿no?, con el material. Y Carlos, por ejemplo, son inversiones más onerosas que, hablando de la pileta, ¿no?, como un ejemplo, entre la pintura y la membrana de PVC, ¿cambia mucho el costo? Imagínate vos, mano de obra, tenés que sumar mano de obra, el material, todos los años, tener la pileta vaciada durante un tiempo para poder hacer la pintura. Esto, vos lo ponés 5 años, lo levantás en una vez, lo volvés a pegar y buenas noches. ¿Y en Argentina se hace? En Argentina lamentablemente todavía no, en Brasil sí. Brasil sí. Pero ahí estábamos nosotros, ¿no es cierto? La asociación, tratar de promover, decir, miren que en España pasa esto, miren que en Brasil pasa esto. ¿Qué pasa? Las mismas máquinas que están para hacer los carteles de publicidad de la calle sirven para hacer este tipo de membranas. Que sería una muy buena solución, ¿no?, con el crecimiento de clubes y countries que tenemos en nuestro país. Una aplicación interesante. Exactamente. Carlos Imposti, gracias por habernos recibido. Estuvimos en la Asociación Argentina de PVC, sin ninguna duda marcando una trayectoria de muchas gracias por la visita de ustedes. Gracias, buenas noches.